Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte y les comparto Golondrinas del Arte. Cruzamos las fronteras y los mares, desafiamos también mil tempestades para poder vivir. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras que el arte supo retratar. Al llegar el mes de febrero, cuando sus polluelos hayan emplumado, engordado y sepan volar, cuando el sol asome sus crestas en el horizonte, el 16 de febrero emprenderán el camino de 12.000 kilómetros de regreso a la misión de San Juan de Capistrano, donde en gran fiesta y sonar de campanas los recibirán el 19 de marzo, fiesta de San José. Serán 31 días de vuelo, sin parar a comer ni a beber, solo por las noches a dormir. Llegan las golondrinas a Goya. Aquí viene la especie rabadilla canela, luego de recorrer 12.000 kilómetros en 30 días. ¿Sabías que 120 gramos de grasa le alcanzan como combustible para ese viaje? Si fueses golondrina, ¿cuántos viajes podrías realizar? Aquí vemos un mapa para que nos ilustre los 12.000 kilómetros que recorren esta especie de golondrinas a nuestro país, Argentina, hacia la ciudad de Goya Corrientes, desde San Juan de Capistrano, California, Estados Unidos. Ahí también vemos un ilustrativo y hermoso afiche que dice Return of the Swallows, Mission San Juan de Capistrano. Eh, Son muchas especies las que llegan a nuestro país. Existen aproximadamente 80 especies de golondrinas en todo el mundo, de las cuales 14 se pueden apreciar en la República Argentina. Pueden llegar a medir hasta 19 centímetros de largo y tienen las alas fuertes y largas. Su cuerpo aerodinámico está adaptado para vuelos rápidos y de largo recorrido. Pero también se la puede confundir, por lo menos en mi país, Argentina, con otras especies como el avión común y el vencejo común. Ahí tienen para comparar la golondrina común, Hirundo rústica, el avión común, el del centro, Delichón urbica, y vencejo común, Apus apus. Tres hermosas especies, pero la que nos compete en esta charla tan poética es la especie de las golondrinas. Son muy parecidos, son todos hermosos. Ahí está una imagen muy bonita de la antigua misión de San Capistrano, de origen español, de vieja data, con una arquitectura eclesiástica muy característica medieval, aplicada acá a las misiones en América. Viaje de 12.000 kilómetros. Uno de los misterios más antiguos e insondables de nuestra historia es el viaje migratorio que hacen las golondrinas desde Goya, Corrientes, hasta San Juan de Capistrano, en California, Estados Unidos, y viceversa. ¿Cómo puede un frágil pájaro de todo un cerebro diminuto encontrar dos veces al año el mismo camino que le permite realizar un largo viaje de 15.000 kilómetros? Todos los años las golondrinas viajan miles de kilómetros buscando el calor de la primavera y un lugar donde anidar. Este fenómeno se repite en diferentes lugares del planeta, como San Juan de Capistrano en Estados Unidos y la ciudad de Goya en la República Argentina. En la ciudad de Goya se las espera el 24 de noviembre con una serie de festividades en su honor, junto al monumento de las golondrinas, ubicado en Plaza San Martín, lugar preferido por estas avecillas para anidar. Este año, por motivos que son de público conocimiento, no se podrá realizar y se remite a la pandemia. También lo hacen en el campanario de la iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, en Plaza Italia, y todas las demás que encuentran frente a la costanera de Goya. Las golondrinas provenientes de San Juan de Capistrano hicieron que los respectivos jefes comunales firmaron una declaración donde ambos municipios se constituían en ciudades hermanas. Miren, aunan dos ciudades tan distantes. Casi todas buscan la compañía del hombre, conviviendo con él en las grandes ciudades y poblados. Vuelan exclusivamente de día y pueden desarrollar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Generalmente vuelan siempre al lugar que han hecho nido en la temporada anterior, por lo menos un componente
de la pareja. Las hembras cuidan los huevos durante la incubación, que dura entre 2 y 17 días, y se pone de 4 a 6 huevos, color blanco, con puntos grises y marrones. Se alimentan de diferentes tipos de insectos, con la única excepción de aquellos que poseen aguijones venenosos. Muy sabias las pequeñas. Necesitan comer mucho, inclusive cuando vuelan. A fines de febrero vuelan hacia el norte, junto a sus pichones ya listos para alimentarse solos. Pero esta charla se trata de arte, simplemente es para ponerlos en un contexto, ya que son seres maravillosos y que por eso la historia del arte les brindó un capítulo excepcional. Origen de la migración. Por siglos, el origen de la migración era desconocido en Capistrano y en Goya, como decir que el aeropuerto era desconocido, hasta que en el actual siglo el origen de la migración puede ser determinado exactamente. Goya, Corrientes, la Argentina. Se estudiaron sus vuelos y rutas y se tiene la certeza que realizan un vuelo fantástico de 12.000 kilómetros, equivalente a 7.500 millas, a Capistrano, y complementan los 24.000 kilómetros con un vuelo de vuelta, casi un vuelo completo alrededor del planeta Tierra, debajo de los arcos romanos de los pasillos del monasterio franciscano de Capistrano, que tiene más de 3 siglos de existencia y plagadas de fechas históricas de la conquista española. Las golondrinas dejan Goya en el 18º día de febrero, en el amanecer, en bandadas sucesivas, y llegan todas juntas a San Juan de Capistrano el 19 de marzo, llevando exactamente 30 días de 12.000 kilómetros toda esta epopeya. Durante el vuelo, es decir, durante los 30 días que el viaje dura, ellas no comen ni beben, puesto que vuelan desde el amanecer a la puesta del sol para no perder tiempo. Vuelan en una altitud de más de 2 kilómetros de la superficie de la Tierra, equivalente a 6.600 pies, para aprovecharse de las corrientes rápidas y favorables, vientos de la cola, y además porque en esa altitud evitan encontrarse con otros pájaros. Su plan de vuelo dura 15 horas diarias en tramos de 450 kilómetros, con una velocidad de 30 kilómetros o 18 millas por hora, aprovechándose siempre de los vientos. El vuelo, que comienza en Goya, sigue por los valles del río Paraná y Paraguay hasta alcanzar el lago Mirín, entre el límite de Brasil y Bolivia, siguiendo las corrientes dinámicas que producen las masas grandes del aire del sur que se mueven hacia el Ecuador. Después de Mirín, de sus cambios de la ruta del oeste en busca de los valles de los Andes y una última travesía más el Ecuador, van a una altitud más alta de vuelo para aprovecharse de las corrientes dinámicas que producen las masas grandes de aire que se mueven hacia el polo norte. No cruzan los Andes hasta que no han alcanzado el Golfo de México, y por el Yucatán buscan el oeste y el Pacífico para volar a lo largo de la orilla de Baja California y entrar en el valle de la orilla próxima a San Juan de Capistrano, su destino final. Empecemos viendo cómo el arte ha representado estos mágicos y pequeñitos seres volantes. Flores de primavera y golondrinas. Siempre en estas charlas, en estas conferencias que doy para la Fundación, eh, arranco de una etapa, la etapa más primigenia, más pretérita, y voy avanzando. Lo que se encuentra en el arte, obviamente. Y bueno, lo más antiguo que podemos encontrar, o de los más antiguos, es este fresco de Acrotiri en Santorini. Esto se remite al mar Egeo. En el arte occidental es el ejemplo más antiguo de un paisaje pintado en un fresco, especialmente asentado en la Edad del Bronce en la isla del Egeo, en esta isla de Santorini. Las paredes de una habitación están cubiertas con lirios estilizados o papiros, vaya a saber, que brotan de rocas volcánicas de colores, con golondrinas volando entre las flores. Bellamente conservado bajo la ceniza volcánica, proviene del 1627 a.C. Como los pongo un poquito en clima, esto se remite al arte micénico. El arte micénico es anterior al arte griego clásico, obviamente, hay muchos siglos de diferencia, y pertenece a estas culturas del mar Egeo. Por ahí ubican la cultura cretense, en la isla de Creta. Bueno, esto en todas las islas Cícladas que están en el mar Egeo, las viviendas que afortunadamente se van recuperando con el tiempo, con recuperación arqueológica, muestran estas decoraciones magníficas al fresco. Así que la gente de aquellos tiempos vivía rodeado de estos murales
esta ilusión óptica, de este trompe-l'œil, como decimos en francés, donde en este caso particular se incluyen a estas bellas animalitos, estas bellas golondrinas. Las golondrinas le quitaron las espinas a Cristo. Así entramos un poco al arte cristiano. Las golondrinas son los pájaros sagrados por antonomasia. No se las puede matar porque cuando Cristo estaba en la cruz, se acercaron a quitarle las espinas de la corona. Se mancharon la cara con sangre de nuestro Señor y guardan todavía la mancha con un emblema de su alianza con el Hijo de Dios. En Alemania llaman a las golondrinas los pájaros de la Virgen. San Francisco las llamaba a sus hermanas y en el Oberintal se cree que ayudaron a Dios a edificar el cielo. En Alemania, como en Italia, las golondrinas son consideradas pájaros de excelente augurio. Es un pecado mortal matarlas o destruir sus nidos. En Alemania y en Hungría, si alguien destruye un nido de golondrina, su vaca, dicen, no dará más leche o estará mezclada con sangre. Por eso es bueno dejar siempre abierta una ventana, porque si una golondrina entra a la casa, trae consigo toda clase de felicidad. Se cree asimismo que los huéspedes traen felicidad a una casa y esta idea tan bella y tan honorable para el género humano es uno de los signos más evidentes de la sociabilidad del hombre. Ahí vemos una representación fresco de una golondrina con su nido, de origen antiguo. Y ya que tiene una connotación relacionada con lo cristiano tan importante, podemos irnos ya al Renacimiento, buscar dónde están estas bellas golondrinas. En la Anunciación, saben que las Anunciaciones son este relato bíblico que habla de cómo el arcángel San Gabriel le viene a dar el mensaje divino a María de que va a engendrar al Salvador. Y hay un montón de cuadros de época, del Renacimiento y de otros tiempos para poder ilustrar este tema. Y en este, que es un retablo realizado por el pintor toscano del Renacimiento Frangélico, sonobe nombre de Guido di Pietro da Maghello, que vivió del año 1400 a 1455, está realizado en oro y temple sobre tabla y fue pintado hacia el año 1425 a 1426. Consta de una escena principal con el tema de la Anunciación a la Virgen María y de una predela o banco con 5 pequeñas escenas más. El conjunto mide 1,94 de ancho por 1,94 de alto. Es casi cuadrado y se exhibe actualmente en el Museo del Prado de Madrid. ¿Qué son las predelas? Bueno, este tipo de composición del 480, de inicios del Renacimiento florentino, muestra una escena principal, que es la pala, y unas escenas más pequeñas, como historiadas de toda la vida de la Virgen y toda su familia y todos sus acompañantes, que se llaman predelas. Se repite en muchas temáticas, casi siempre religiosas, y tiene que ver con una composición característica de este arte renacentista. Miren qué belleza. El conjunto es cuadrado, la pala mide 1,94 por 1,94 y se extiende un poquito más hacia el anexo de las prédelas y la base de este retablo, que un retablo es la cabecera de un altar. Acerquémonos para buscar a nuestras bellas golondrinas. La pintura ya acusa perspectiva, no es una perspectiva, diríamos, tan ajustada, porque la perspectiva lineal se va ajustando a medida que avanza el Renacimiento, pero se pueden ver las líneas de fuga. Todavía, vuelvo un poquito para atrás para mostrarles, ya que estamos hablando de arte, fíjense que está el Jardín del Edén con la expulsión de Adán y Eva. Está todo relacionado, obviamente, porque de ese pecado original surge esta redención a partir de el Hijo de Dios que María va a engendrar. Y en esa parte de la obra, en la parte izquierda, se puede ver todavía la pintura con características más medievales, más plana, sin esa sensación de profundidad que va generando del lado derecho, como podrán ver. Y ahí se puede ver la Virgen ataviada con su manto azul y su vestido rosa o rojo, y la golondrina posada sobre un tensor. ¿Qué es un tensor? Son estas piezas que se agregaban en la arquitectura renacentista, entre los arcos.
Otro detalle más de acercamiento, se lo ve a Dios en un medallón hecho en grisalla, columnas corintias, bóvedas de aristas pintadas con cielos azules y estrellas, nimbas doradas y planas, y el gusto que tenía Guido di Pietro o Frangélico por estos personajes rubios de rulitos, con alas corpóreas, broncinas, con esos vestidos de gasa exquisitos. Siempre les comento a mis alumnos que Guido di Pietro podía haber sido un excelente diseñador de modas. Todo anacronismo histórico, porque está ubicado en la época que está pintando el pintor. Ya sabemos que la Virgen María vivía en Judea y seguramente no tenía esta residencia renacentista, pero eso es común en la historia del arte. Fíjense la voz de Dios a través de la paloma, porque acá hay otro pájaro también que interviene, que es el Espíritu Santo, a través de una paloma blanca, y la golondrina en el tensor de hierro. Hablando de religión, de los pintores peruanos, Basilio de Santa Cruz, nos presenta el milagro de las golondrinas de San Francisco de Asís. Hace un ratito mencioné que San Francisco se relaciona con las golondrinas, hablaba con los animales, y fíjense esta obra muy colonial o virreinal, plana, todavía arrastrando la cuestión medieval de lo que está arriba está más lejos y lo que está más cerca está más próximo, y vamos a ver en detalle. Basilio de Santa Cruz, Puma Callao, fue un pintor peruano que vivió del año 1635 a 1710, que vivió durante el tiempo de la colonia, siglo XVII, en el Cusco, y tuvo al obispo Mollinedo como su principal mecenas. Su estilo está marcado dentro del barroco pleno. Con su obra se puede apreciar por primera vez un paralelo entre la pintura del Perú y la de España. Su pintura está caracterizada por tener una composición dinámica, de ahí lo barroco, ser muy decorativo y de grandes dimensiones. El estilo de Santa Cruz es muy diferente de Quispetito, famoso pintor virreinal, pues no está basado específicamente en grabados, sino que está más ligado al trabajo de los pintores españoles, como el célebre Murillo y Valdés Leal. Quizás esto como consecuencia de las piezas que el obispo Mollinedo trajo consigo de sus viajes desde Madrid. Se puede apreciar parte de su obra en la Catedral de Cusco. Es así que se observan los laterales del trascoro a la Virgen de Belén y a la Virgen de Almudena, y en el transepto y la serie de las Santas Mártires y la aparición de la Virgen a San Felipe Neri. También en el convento de San Francisco del Cusco podemos apreciar la serie de la vida de San Francisco, en la cual solamente se encuentra filmado el último cuadro datado de 1667. Como veíamos, yo les comenté que todavía, como es pintura virreinal, y estos artistas son artistas que trabajan fuera del contexto europeo directo, lo barroco está en el tema compositivo, pero todavía, como les contaba, puede arrastrar un poco características que provienen de periodos anteriores, tanto el medieval como el Renacimiento. Ahí se ve otra imagen de estampita de San Francisco rodeado no solo de golondrinas, sino de aves variadas, porque él hablaba y le daba sermón a las aves también. Justamente, otra obra, San Francisco predicando a las aves. Esta es de Carreño de Miranda, Juan Carreño de Miranda, hacia 1646, óleo sobre lienzo de 2,44 metros por 1,67. No está expuesto actualmente, esto está en el Museo del Prado. Eh, este pintor famoso vivió desde el año 1614 a 1685, si estamos hablando de la etapa barroca. El barroco, tanto en Europa como en América, es el siglo XVII. De origen asturiano, este pintor fundamentalmente de pleno barroco contresano se formó en Madrid en los talleres de Pedro de Cuevas y Bartolomé Román. Su trayectoria como pintor de temas religiosos comenzó hacia mediados del siglo XVII. Realizó obras en buen número de iglesias y conventos madrileños, y en estos lugares se pone de manifiesto su condición de fresquista, una especialidad nada frecuente entre los pintores españoles y que en el caso de Carreño y su compañero Francisco Ricci se aplica por el contacto de ambos con los italianos Angelo Colonna y Agostino Mitel. En el año 1669 Carreño alcanzó el nombramiento de pintor del rey y trabajó sobre todo como retratista de Carlos II y la regente Mariana de Austria. En ese empeño desarrolló una carrera brillante y original, continuando las fórmulas cortesanas del retrato de corte y especialmente las de producción de Velázquez, pero con sutiles aportaciones tales como de
punto de vista iconográfico como artista. En este último aspecto, conviene recordar que Carreño fue un pintor profundamente influenciado por la técnica veneciana y las composiciones flamencas. Empleó una paleta cromática cálida, como podemos ver, y rica en matices, aplicado con suntuosidad, soltura y ligereza. Bueno, ahí lo vemos a San Francisco predicando a las aves y las aves del lado derecho prestando suma atención. Por supuesto, las golondrinas están presentes. San Francisco predicando a los pájaros, o el mismo tema, otro artista, Carnicero Antonio Carnicero. Este óleo pintado en el año 1788 a 1789, ya el siglo XVIII, y se ve la diferencia, es un óleo sobre lienzo en exhibición en otro lugar y no en el Prado, figura en el catálogo del Prado. Este pintor nació en Salamanca, España, en el año 1748 y fallece en Madrid en 1814. Hijo del escultor barroco Alejandro Carnicero, es más conocido por escenas de género y series de ilustraciones grabadas, aunque también fue un miniaturista muy interesante. Tras ingresar en la Academia de San Fernando a los 10 años, acompañó a su hermano Isidro a Roma, donde permaneció 6 años ganando varios concursos de arte. El sermón de San Francisco a los pájaros es uno de los episodios más populares de su vida, y en su biografía de ese santo está mencionada en el capítulo 21, párrafo 58. Celano narra el hecho ocurrido cerca de Menavia, en el valle de Spoleto, cuando San Francisco se dirigió a los pájaros y elogiándolos por su bondad divina en relación a su existencia. ¿Notan la diferencia? Es más bucólico todo, hay un cielo más rosado, nubes más vaporosas, en primer plano están los personajes, todo es más sutil, está influenciado por el arte rococó. Comparando este arte está relacionado con el barroco, inclusive con las líneas diagonales que presenta San Francisco y el paisaje hacia las aves que están en el suelo del lado derecho, y en este caso la postura, están sentados de una manera más horizontal, diríamos, más apagada, más aplastada, y las aves en forma vertical en el árbol. El entorno vaporoso, los colores, lo bucólico, lo pastoril que se nos presenta hasta ahora tan bonita. De otro pintor, en este caso volvemos a la etapa barroca, pero en este caso de Flandes, de la zona de los Países Bajos, Concierto de aves, de Franz Mider, famoso pintor de naturalezas muertas. Él vivió del año 1579 a 1657, esto está en el Museo del Prado, que pertenece al siglo XVII, es un óleo sobre lienzo, mide 79 por 1,51 m. Vuelvo a aclarar, como aclaro en las otras charlas, que la altura va primero. Siempre se menciona primero la altura del cuadro. Esto pertenece a esta preciosidad del barroco flamenco, donde los pintores de la vieja Holanda hacían una apología de los sentidos, una exacerbación de los detalles, una minuciosidad que es exquisita. Y por supuesto están las golondrinas también. Y ya buscando, porque estamos buscando representaciones artísticas a lo largo de la historia del arte, vamos al siglo XIX, siguiendo la evolución cronológica, y se nos presenta el célebre Edouard Manet, pintor realista y luego impresionista. Las golondrinas. Edouard Manet vivió del año 1832 a 1883, y en el año 1873 pinta esta obra que mide 81 por 65 y que pertenece al impresionismo. Por supuesto, se la ven a las golondrinas ahí planeando alrededor del conjunto de las dos damas que están con sombrilla. Hay un punto de vista bajo donde se hace mucho hincapié en el paisaje. Estamos hablando ya del impresionismo, que aparte tiene pincelada divisoria, donde se coloca una pincelada de un color y otro, formando después el color y formándolo en nuestras retinas, y el verde se forma con azules y amarillos. Hay unas sensaciones de elementos que son vibrantes, tanto las nubes como las brisnas del pasto, y con pocos trazos y de una manera magistral
determina cada personaje y todo el entorno. Entonces, estas golondrinas, aclaro que las medidas serían entonces, está al revés acá mencionado, 65 de altura y 81 de ancho. Y buscando dentro del siglo XIX, que el siglo XIX tiene muchos movimientos, muchos sismos, comienza con el neoclasicismo, después romanticismo, realismo, preimpresionismo, impresionismo como el Manet, hay una corriente que es paralela a todo el siglo XIX, que es el academicismo, que formalmente a veces se lo confunde con el neoclasicismo, pero también está el romanticismo, que no solo está dentro de su etapa, que sería 1820-1850, sino que se excede una cuestión romántica, algunas visiones que pintan algunos pintores académicos, como Mariano Fortuny Marsal, porque se dejan seducir por este tema orientalizante, al igual que en algún momento se dejó seducir Delacroix, que era un pintor romántico, por lo oriental. Mariano Fortuny Marsal, que vivió del año 1838 a 1874, pinta en 1868 una acuarela sobre papel que mide 49,4 por 39,5, muy chiquita está en colección privada, este café de las golondrinas. Es exótico, eso de lo exótico lo coloca también en una tendencia romántica, aunque este gusto por pintar estas cuestiones de ultramar también le va a ser muy caro al romanticismo de finales del siglo XIX, como estamos viendo a la fecha. Posiblemente sea esta acuarela una de las imágenes orientalistas más atractivas de la producción de Fortuny. El artista se inspiró en diversos apuntes tomados durante sus estancias en Tánger, acudiendo a los lugares alejados del turismo tradicional en compañía de su guía, Ferracci. No olvidemos que el pintor aprendió árabe y que se vistió con chilabá para conocer plenamente el mundo marroquí que tanto le fascinaba en una característica galería musulmana formado por arcos polilobulados y de medio punto, decorado con azulejos multicolores, y se acomodan los clientes del café sentados sobre gruesas alfombras y descalzos. Sus sandalias se encuentran junto a la alfombra, esperando la llegada del camarero con la bandeja. En los tirantes de los arcos se ubican las golondrinas que dan título a la composición. La obra es una exquisita muestra del estilo de Fortuny, destacando su espectacular dibujo, cuidado y firmeza, interesándose en los detalles, a pesar de esa pincelada rápida y precisa que utiliza el artista conjugando dos estilos con sorprendente habilidad. El colorido y la luz serán dos elementos fundamentales en la composición, realizando las tonalidades con la iluminación, creando una sensación atmosférica de gran calidad, y el espectador puede introducirse mentalmente en este café al crear Fortuny el ambiente idóneo. Con estas obras, el pintor catalán obtendrá un sobresaliente éxito. Volvamos a verla completa. Entonces estamos frente a una pintura de corte, diríamos, académico, casi de finales de siglo, más allá del romanticismo, pero todavía arrastra esta sensación nostálgica del romanticismo por lo exótico, por estas tierras lejanas. Si bien, aclaro, la soltura de la pincelada no correspondería tanto a la parte formal que los académicos suelen usar, que es más plana. Y matizando, voy intercalando algunas imágenes hermosas de las golondrinas en sus nidos, tienen varias crías, anidan en nidos pequeños, en recovecos, en cornisas, se alimentan de insectos. Y pasando ya al siglo XX, a las vanguardias, un artista que igual nace a finales del siglo XIX, el célebre Pablo Ruiz Picasso, nacido en el año 1881 y fallecido en el año 73. Es sus golondrinas, pintor y escultor español, creador del movimiento cubista y considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participante de muchos movimientos artísticos y que influyó grandemente en otros grandes artistas de su tiempo. Pintó más de 2000 obras. Y aquí estos pájaros de pico hendido, de cola arquillada y alas largas, nos cuenta Picasso.
Vuelan rondamente y cuando están en reposo puede uno admirar en ellos, en su cuerpo diminuto, las firmes y gráciles plumas de las colas, uno de los principales rasgos de su anatomía. Son el ave por antonomasia de la poesía romántica española, las golondrinas oscuras de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, aquí ya tenemos ciertas características que incluyen esta obra en el cubismo. Es una obra facetada, donde se va de a poco negando la perspectiva o el dibujo tridimensional. Ese colorido le da hasta movimiento, como facetando un colorido en sus diferentes partes de la golondrina. Y la golondrina aquí se la ve alimentándose en el aire de pequeños insectos. Gran detalle. De otro artista de las vanguardias, Giacomo Balla, nacido en Turín el 18 de julio de 1871, fallecido en Roma el 1 de marzo del 58, 1958. Fue un pintor y escultor italiano, uno de los fundadores del célebre movimiento futurista. Ahí se lo ve en una clásica fotografía, eran gente muy extravagante, que amaban la velocidad, el movimiento. El vuelo de las golondrinas del año 13 es un temple de Giacomo Balla, y se puede ver esa relación que el futurismo va a tener con el cubismo, pero le van a sumar un plus. El plus es influir al dibujo de movimiento, inclusive llegar a querer representar la cuarta dimensión. Fíjense qué maravilla las golondrinas en movimiento y cómo esa sensación aerodinámica se capta, se plasma en la obra de una manera brillante. Otro, de Balla, Vuelo de golondrina, del año 1902, un óleo sobre lienzo, de 58 de altura por 84 de ancho, de Giacomo Balla. Fue un pintor, recuerdo, y escultor italiano, y fundador, junto con Marinetti, del movimiento futurista. Siempre la sensación de movimiento. Van a encontrar obras de ellos, de soldados, de jugadores de fútbol, qué maravilla, de ciclistas, y una escultura famosa que muestra la sensación de la cuarta dimensión. De otro artista de vanguardia, Joan Miró, siglo XX también, Joan Miró y Ferrá, nacido en Barcelona a finales del siglo XIX, 1893, y fallecido en Palma de Mallorca en 1983. Fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo, una de las vanguardias históricas del siglo XX. En sus obras reflejó su interés en el subconsciente, en lo infantil, en la cultura y tradiciones de Cataluña, aunque se le asocia al arte abstracto por su estilo maduro, de formas estilizadas e imaginarias. En su juventud se inició en la figuración, con fuertes influencias fauvistas, cubistas y expresionistas, todas vanguardias de aquellos tiempos, pasando a una pintura plana con cierto aire naïf, como lo es su conocido cuadro La Mesía, del año 1920. A partir de su estancia en París, su obra se vuelve más fantasiosa y onírica, coincidiendo con los puntos del surrealismo, incorporándose a este movimiento. En numerosas entrevistas y escritos que datan de la década del 30, Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras, de matarlos, asesinarlos o violarlos, según el pintor, para poder favorecer una forma de expresión que fuese contemporánea y no querer doblegarse a sus exigencias y a su estética, ni siquiera con sus compromisos hacia los propios surrealistas. Ahí está la firma de Miró. Y en los primeros años de la República, caracterizados por unos equilibrios internos, Miró, que llevaba una vida acomodada y tranquila, advierte un refugio, un reflejo en la poética de su arte. Ello confirma el hecho de que si bien el artista, un reflujo, perdón, en la poética de su arte. Ello confirma, de hecho, de que si bien el artista no experimentaba nunca abiertamente crisis y problemas relativos a las circunstancias que atravesaba el país, estas influirían tanto en su actividad como en su equilibrio psicoemotivo. La obra, concebida por Miró como un estudio para un tapiz, anticipa en la fórmula de su composición la de los cuadros posteriores que caracterizan un estilo más conocido para el gran público, las constelaciones, por ejemplo. En este cuadro, que recuerda la poesía en imágenes experimentada en torno a 1924, Miró ofrece una perfecta coordinación entre figuras y palabras,
pintura y poesía. Era muy típico, les digo, en estos movimientos vanguardia, intercalar todas manifestaciones diferentes culturales. Formas y escrituras se lanzan libremente al espacio en un perfecto equilibrio cromático. Como afirma el propio artista, la materia, el instrumento me dictan una técnica, un modo de dar vida a una cosa, nos dice. Probablemente el hecho mismo de abordar la técnica del tapiz influye en el modo en el que el artista escribe este estudio preparatorio, es decir, sería como un cartón para el tapiz, es decir, la previa para después poder ser tejido el tapiz. Los hilos coloreados que formarán las zonas de estas vivos colores son los mismos que ligan en líneas flexibles los sujetos unos a otros, los mismos hilos que retorciéndose como en un ballet, como hacen las golondrinas al volar, con un movimiento y casi nos parece percibir, componen las palabras. Ver, hirondelle, en francés es golondrina, amour, amor. Golondrinas, amor. Tiene muchas etapas, Miró, y tienen estas formas casi típicas de él, biomórficas. En algunos casos parece que uno estuviera mirando a través de un microscopio. Microorganismos de diferentes formas muy variadas. Ahí se lo ve dentro del museo expuesto al cuadro para que vean el tamaño en relación a las personas que están alrededor. Y también, bueno, una copia en un interior contemporáneo actual. Siempre estas obras pueden realmente amenizar cualquier ambiente contemporáneo de manera exquisita. De Joan Miró también, recuerden que vivió del año 1893 a 1983, Golondrina Hirondelle del año 37, que está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Es importante la parte textual en estas obras de vanguardia. Y les vuelvo a comentar que Miró está dentro de la figuración, pero se vuelca a la abstracción. Una abstracción que se le denomina genéricamente una abstracción lírica. Es, por supuesto, un pintor de las vanguardias. Les aclaro que hay 4 vanguardias históricas, que son las que tienen manifiesto: el cubismo, el futurismo, como el de Giacomo Balla, el dadaísmo y el surrealismo. Y después hay otras vanguardias que no son denominadas así en la historia del arte, porque no tienen manifiesto. Es decir, en realidad casi todas las vanguardias llevan un manifiesto, un texto que las presenta por sus propios integrantes. Se las ha clasificado histórica, estas 4 que mencioné, por los textos que la acompañan. Igual son todos de avant-garde, ahí viene la palabra vanguardia, están más allá del momento, del presente. Y de Salvador Dalí, un integrante de las 4 vanguardias que mencioné, Cola de golondrina y violonchelo, un cuadro enigmático, como lo es Dalí, como lo fue Dalí. Salvador Dalí, nacido en el año 1904 y fallecido en el año 1989, aquí ciencia y arte se fusionan. En la superficie pictórica de esta obra surrealista de Salvador Dalí, la perfección casi abstracta se parma con sutil economía en la fastuosidad del trazo simbólico. Los signos ubicados al centro y a la izquierda nos dejan evocar las maravillosas notas musicales, los ejes abusados de los huecos de los violines, los caballitos de mar, el signo de la integral, etc. El dibujo de la parte central, que en apariencia nos parece el perfil de una copa, con una gran S, provista de líneas paralelas goteantes, es en realidad una superficie llamada de catástrofes. Y es en esta obra de Dalí donde pone de evidencia la gran influencia que tuvo, ya que en las postrimerías de su vida, los estudios desarrollados por el matemático francés René Thom, que falleció en el año 2002, un versado en topología que, como fundador de la teoría de las catástrofes o de los cambios repentinos, describió la existencia de 7 superficies de ruptura o de catástrofes, cuyos nombres abogan por la originalidad y lo excéntrico, el pliegue o flexión, el fruncido o cúspide, la cola de Milano, el ombligo hiperbólico, el ombligo elíptico, la mariposa y el ombligo parabólico. La palabra catástrofe se aplica en este caso para designar puntos que producen saltos o bruscos discontinuidades en la forma o configuración de un sistema dinámico. Este sistema dinámico es la formación repentina de enjambres de saltamontes al bramido de un terremoto, la duplicación de células cancerosas, etc. Un ejemplo de catástrofe en el sentido de Renton puede ser la rotura súbita de una pieza de metal bajo presión. Estos son ejemplos para que entiendan qué es, diríamos,
un evento llamado catástrofe. Y esta obra de Dalí conjuga estos hechos. La golondrina está maravillosamente bocetada con esos trazos increíblemente simples, pero complejos a la vez. Bueno, amenizando con las bellas imágenes de estos animalitos tan agraciados y tan pequeñitos. Las golondrinas de Filiberto Montesino Castaón, nacido en el año 72, un artista contemporáneo que nació en Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano de Chiapas. Comenzó a estudiar técnicas de pintura a los 10 años en el Centro Cultural de la ciudad de Cintalapa, en Chiapas, y Filiberto tiene una maestría en Administración de Empresas del Centro de Estudios Profesionales Fray Bartolomé de las Casas Chiapas, y estudia arte en su lugar en la Universidad Estatal de Ciencias y Artes de Chiapas y toma cursos de creatividad en la Universidad Estatal Libre de Puebla, México. Ahí se ve las golondrinas con diríamos, un corte hasta, diríamos, renacentista. Y también con gran influencia de otros pintores como Dolores Varo, otra pintora mexicana ya fallecida. Bueno, las golondrinas de color azul que ya van migrando y se vuelan poéticamente por esas aberturas en este convento, aparentemente. Según nos cuenta Filiberto Montesinos Castañón, este artista nacido en el 72, el punto de partida y el objetivo principal de cualquiera de mis pinturas es crear un mural poderoso con alma y textura. Es un artista experimentado, cuya obra ha sido ampliamente expuesta internacionalmente. Pintor figurativo surrealista, está influenciado por los artistas mexicanos Siqueiros y justamente la que mencioné, Varo, y aprecia como Kif abrió sus ojos a la poesía de los detalles de la vida. A través de sus murales expansivos, estilo de flexión de perspectiva y precisión técnica, Castañón nos brinda momentos estéticos muy conmovedores. Yo ya he dado la conferencia Gatos del Arte y a Varo está mencionada y expuesta a través de su obra maravillosa Paraíso de los Gatos, que le invito a conocer. Siempre mirando por la ventana, próximas a migrar, este dibujo hermoso de golondrinas. Estampillas también, estampillas del este europeo, estampillas de otros continentes. Hay una de Argelia, que muestran a la golondrina. La primera de arriba a la izquierda es de Argelia, las otras son de países de la zona del este europeo. La golondrina como protagonista de los sellos postales. Siempre los sellos postales, al igual que los billetes y las monedas, llevan animales. ¿Por qué no vamos un poco al mundo oriental? La danza de las golondrinas del célebre Hiroshige Utagawa. Hiroshige Utagawa, seudónimo artístico de Ando Tokutaro, nació en Tokio en el año 1797 y fallece en el año 1858. Fue un pintor japonés. Perteneció a la escuela Utagawa, uno de los más reputados de estilo ukiyo-e. Después les voy a linkear abajo de este video, el video correspondiente en este canal de arte japonés, para si les interesa, por supuesto. Hiroshige fue uno de los principales exponentes del paisajismo japonés, llevando esta disciplina a un nivel artístico y de estilo de gran calidad. Nos dejó la exquisita obra del óleo sobre madera titulada Danza de las golondrinas. Miren qué belleza. Es que danzan, si ustedes las observan, yo las tengo aquí en mi edificio donde vivo, anidan acá atrás en el pulmón del patio de atrás del edificio, danzan así, porque aparte ellas se alimentan en el aire, son muy conversadoras, yo les llamo las charlatanas volantes, siempre están hablando y son muy alegres y se las ve muy bien representadas por estos magníficos artistas orientales que se llevan muy bien siempre con la naturaleza y los pajaritos. Pero también tenemos otro artista, Golondrinas en vuelo, de Ohara Kozon, estilo Shinganhanga, género pintura de vida silvestre, tinta sobre papel, nacido en el año 1877 en Kanazawa, fallecido en Tokio en el año 1945, fue un pintor japonés y diseñador de grabados en madera de finales del siglo XIX y principios del XX, que formaba parte del movimiento Shinhanga, igual que el anterior, que se traduce como nuevas impresiones. Ohara Kozon es famoso por ser un maestro de los diseños Kacho-e, pájaros y flores, y a lo largo de una prolífica carrera
en la que creó alrededor de 500 impresiones, pasó por 3 títulos diferentes. Ahí se los menciono: Ohara Hoson, Ohara Yoson y Ohara Koson. Bueno, mi japonés no es muy bueno, pero ahí tienen escrito, si les interesa, cómo son los 3 títulos diferentes que él mismo se hace denominar. Hermosa obra de golondrinas en vuelo, siempre en movimiento, en picado, tienen una maravillosa forma de volar en tirabuzón, van en picado, suben de una manera que es envidiable con ese cuerpito tan pequeño. Pero pasemos a la pintura china, estos anónimos, donde se puede ver otra faceta de pintar un poquito más etéreo, con más contraste a través del fondo más vaporoso, con toda una vegetación que las rodea, en diferentes actitudes. A la del primer plano se le ven las patitas. Hermosas obras. Otra obra más china. Y también tenemos géneros musicales, la zarzuela, las golondrinas. También pasó a la historia como una de las zarzuelas más gustadas, las golondrinas, un angustioso drama de celos en el ambiente de un circo ambulante, con un payaso como protagonista, estrenado en febrero de 1914, José María Usandizaga. De no haber muerto tan prematuramente, el compositor vasco podría haber cambiado por completo el destino de la música española, porque hasta ahora se le llama la zarzuela que se creyó ópera. Miren qué bonito, de paso, el arte, un afiche Art Nouveau de esta célebre zarzuela, Las golondrinas, de José María Usandi Saga. En 3 actos, según menciona el afiche. Volverán las oscuras golondrinas, y esto les debe sonar a un poema, a una rima de Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosos, sus flores se abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. También tenemos, al margen de este célebre poeta Becker, tenemos El gato manchado y la golondrina Siná, de Jorge Amado. El mundo solo va a servir para vivir en él el día que la gente vea un gato maltés casarse con una alegre golondrina, saliendo los dos a volar, el novio y su novia, don Gato y doña Golondrina. El gato manchado y la golondrina Siná, una historia de amor de Jorge Amado, y esta pequeña gran obra de Jorge Amado está basada en la trova de Esteban de Ezcurra, poeta popular de Bahía, que rezaba de la siguiente forma: el mundo solo va a servir para vivir en él el día en que la gente ve un gato maltés casarse con una alegre golondrina, saliendo los dos a volar, el novio y su novia, don Gato y doña Golondrina. Con la duración de 3 dulces estaciones, el improbable romance entre las dos criaturas de las profundidades del pasado, cuando los animales hablaban, sobrevive a las críticas sociales, a la diferencia de edades de los dos amantes, las diferencias de carácter entre ambos, para al fin tropezar en la cruel y natural evidencia escondida por la pasión inicial de que una golondrina no puede jamás casarse con un gato. Esta fue una fuente de inspiración del gran escritor brasilero para esta fábula de los tiempos modernos, que cuenta la historia de amor insólita entre un gato considerado como la criatura más egoísta y solitaria de los alrededores y una bella y gentil golondrina. El enredo, entre tanto, no se agota en el amor entre el gato manchado y la delicada ave migratoria, que acaba por ser una historia dentro de otra historia. De hecho, la pasión entre los dos animales es al final una historia que la mañana contó al tiempo y después de haber oído de boca del viento, perdido de amores por la mañana. Ahí se ve una ilustración de un libro que cuenta esta célebre poema de este escritor brasileño. Hay más ilustraciones, fíjense, de el gato
y la golondrina. Pero también dentro de la historia del arte hay arquitectura. Miren, esto es muy interesante, es contemporáneo y yo enseño historia de la arquitectura también. Esto es un edificio correspondiente a la posmodernidad, a la etapa actual. Podríamos decir que hasta no llega a la deconstrucción, podríamos discutir sobre eso tal vez, porque está como colapsado, muestra la alusión a un nido de golondrinas. Sí, sería más posmoderno porque está haciendo metáfora de este nido de golondrinas. Y la posmodernidad hace metáfora los edificios de esta etapa. El nido de las golondrinas de Vincent Calebot Architectures diseñó este centro cultural a partir de una cinta de Moebius, el extremo norte del Gateway Park, en el sitio del antiguo aeropuerto de la ciudad de Taichung. Swallow Nest, o nido de golondrinas, es una verdadera puerta de entrada al nuevo ecosistema urbano. Esto está, por supuesto, en el sudeste asiático, donde hay todos estos desarrollos de gran vanguardia. El proyecto se desarrolla bajo la forma de un anillo tridimensional de Moebius que extruye una sección triangular alrededor de una trayectoria elíptica. Complicadísimo diseñar esto. Este edificio orgánico se crea así mediante la simple repetición de una sección estandarizada que gira 80 veces en el sentido de las agujas del reloj por 4,5 grados para hacer una revolución completa de 360, alrededor de un enorme patio central, el patio sin fin. La arquitectura está inspirada en la naturaleza y parece crear armoniosamente como una planta desde la tierra hasta el cielo, como si creciera, ¿no? Nido de golondrinas, arquitectura contemporánea. Ahí se ven diferentes renders infográficos para que puedan ver toda esta estructura tan compleja que presenta la arquitectura de vanguardia actualmente. Les mencioné, hay dos tendencias. Por un lado, la posmodernidad, que ya viene de hace muchas décadas, y la deconstrucción, que surgió a partir de los 90. Y la golondrina, miren qué triste esto, siempre intercalando por la golondrina en sus imágenes reales. Esta golondrina son imágenes fotográficas muy poéticas. Fue golpeada por un auto al hacer una pirueta de vuelo bajo cruzando el camino. Aquí estas fotos fueron captados en el lugar. El macho le llevó comida para levantarlo y cuando la vio muerta intentó reanimarla. Al no poder hacerlo, le pidió de tristeza. Y ahí va un poema de Salvador Pliego. Cuando se crispan los ojos, será como cuando cae una golondrina y su compañero le pía, y allá en el suelo un sollozo es un trino afligido. ¿Será que los ojos son esas alas que golpearon al suelo y que ellos enterraron su sentida agonía? Es la impotencia, yo digo, de los ojos asombrados que a la intemperie se arriman y reciben un espectro negro, sin luces ni bengalas, simplemente opaco de miradas, de espejos ya enturbiados, que la imagen ha borrado o dejaron en su cristal, el perfil roto y deshecho, y que el vacío de una lágrima ha enjuagado. Qué triste, pero qué poético, y qué fieles. Son muy familiares, mantienen a sus hijos juntos, conversan todo el día, están todo el tiempo alegres, buscando comida, volando. Y hablando de poetas, las golondrinas, ¿a dónde tirás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad? Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuela del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, y el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento. También se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caigan sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Este es el poema de las golondrinas de Jaime Dávalos, nacido en Salta, Argentina, el 29 de enero de 1921, fallecido el 3 de diciembre de 1981. Fue un poeta y músico argentino. Amó las golondrinas, dice, porque son como mi alma, fugaces visitantes de los desconocidos. Y vamos a culminar con música, con el zorzal criollo que le va a cantar a las golondrinas, Gardel. Así que escuchemos
este tango maravilloso de las golondrinas. Ahí tienen la partitura que canta este cantante mágico que fue Gardel. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia y aquí estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también he de volver.